Hola, hoy presentamos los géneros periodísticos. En esta primera parte hablaremos sobre la noticia. Los invitamos a comenzar este recorrido con nosotros. Un periodista es un profesional que intentará obtener, interpretar, redactar y difundir informaciones a través de los diversos medios de comunicación. Su principal objetivo es que el público obtenga información adecuada, veraz, oportuna, y que estos datos sean de utilidad para hacer valer sus derechos ante la sociedad, reflexionar, tomar posición frente a diversas situaciones que atraviesa el mundo. Los periodistas, entonces, darán a conocer la información a través de la prensa escrita, la radio, la TV y las redes sociales. Y además, podrán hacerlo mediante distintos géneros periodísticos. Algunos de ellos son la noticia, la crónica y la entrevista. En este video hablaremos especialmente de la noticia. Primero comencemos haciendo un poquito de historia. El primer periódico fue el Acta Diurna, escrito en el siglo I a.C. y solicitado por Julio César para ser expuesto en el Foro Romano. El Acta Diurna era un boletín informativo con sucesos oficiales de gobierno que contenía breves descripciones y acciones del gobierno de Roma. Luego se incluyeron noticias de interés general como casamientos, nacimientos, muertes, incluso ventas de esclavos. Primero se realizaban en metal o en piedra y luego se hacían copias en papiro para que fueran difundidas en las provincias romanas. Quedaron muy pocos de estos papiros que nos muestran cómo eran las actas diurnas que se exponían justamente en el foro. En segundo lugar, debemos nombrar que en 1440 Johannes Gutenberg inventa la imprenta. Este invento realmente facilitó la difusión de los escritos. Aquí vemos una de las imprentas que están en el Museo Gutenberg de tipos móviles. La facilidad de la reproducción de las noticias así logró mayor facilidad en la difusión. Como tercer elemento debemos nombrar que en la Baja Edad Media se escribían hojas sueltas con noticias comerciales y económicas. En Venecia se vendían al precio de una gaceta, una moneda de la que después le pusieron ese nombre a muchos periódicos del mundo en diferentes momentos. Por ejemplo, la Gaceta de Buenos Aires, que salió entre 1810 y 1821, que fue fundada por Mariano Moreno. La primera impresión de gacetas de información fue el Mercurius Gallobellicus, en Colonia, Alemania, en 1596. Aquí vemos una reproducción. Más tarde también, entre los siglos XVIII y XIX, los líderes políticos tomaron conciencia del gran poder que podían tener las gacetas para influir en la población y proliferaron los periódicos de facciones y partidos políticos. Aquí vemos el Journal de París. Esta es una copia de 1784. Hacia finales del siglo XIX, los empresarios descubrieron el potencial comercial del periodismo y surgieron las primeras publicaciones parecidas a los diarios actuales. Y en los Estados Unidos, empresarios como Joseph Pulitzer, aquí vemos su fotografía, y William Randolph Hearst, crearon grandes diarios destinados a la venta masiva. Pulitzer fue quien creó lo que hoy llamamos prensa amarilla, prensa sensacionalista. Incorporaron novedades como la entrevista dialogada en 1836, el suplemento dominical en 1893 o las tiras cómicas en 1904. Pulitzer también hay un premio que fue creado por él, hay un premio a la literatura, pero sobre todo al periodismo y a la fotografía periodística. Y William Randolph Hearst es la figura que inspiró al protagonista de la película muy famosa El Ciudadano Kane. Otros inventos aparecieron y facilitaron la difusión de las noticias, por ejemplo el telégrafo, que como podía transmitir información muy rápidamente desde lugares muy remotos y compartirlas, fue utilizado con este beneficio. También la fotografía, que comenzó a utilizarse en la prensa diaria en 1880.
En el siglo XX surgieron las agencias periodísticas o agencias de prensa, empresas dedicadas a la recolección de informaciones sobre la actualidad, y esta información luego era vendida a los diarios. Aquí vemos la primera agencia periodística argentina y un periodista en la redacción, antes de que existieran las computadoras. En 1920 y durante toda esa década surgieron las primeras emisoras de radio que tomaron gran parte del protagonismo de los diarios en el seguimiento paso a paso de los hechos de la actualidad. Era mucho más fácil reunirse alrededor de este aparato e informarse, pero también se escuchaban historias de ficción como radioteatros, y era un momento en que toda la familia se reunía, incluso con los vecinos, para compartir noticias y momentos de disfrute. Las primeras emisiones de televisión se hicieron en Estados Unidos en los años 30. Los televisores eran muchísimo más grandes que ahora, el mueble era lo más importante y no tanto la pantalla, como ven, en una pantalla muy pequeña. Esto fue cambiando, y por hoy los televisores son pura pantalla, y también producían reuniones familiares porque no todo el mundo podía tener una, era un aparato realmente de lujo. En los años 50, la televisión y la radio competían por quién transmitía primero la información, con el agregado seductor de la imagen de este último medio. Aquí vemos una publicidad de una TV que ya se estaba vendiendo en los años 50 con control remoto, pero un control remoto bastante distinto del que tenemos hoy. Unía la televisión con un pequeño cablecito, así que bastante diferente de lo que usamos hoy. Pasemos a hablar sobre el periodismo digital. Lo puedes encontrar con otros nombres también, como ciberperiodismo, periodismo web, periodismo en línea, webperiodismo, periodismo electrónico o periodismo multimedia. En todos esos casos se está hablando de lo mismo, de periodismo digital. Es la modalidad del periodismo que tiene a Internet como entorno principal de desarrollo, así como a las redes y a los dispositivos digitales en general como sus medios auxiliares. Se habla de radio digital, televisión digital y prensa digital para referirse a los medios que se transmiten utilizando la tecnología digital, más versátil y con más prestaciones que la antigua analógica, o que se emiten por el llamado ciberespacio. La noticia propiamente dicha, hablemos un poquito de ella. ¿Cuál es el objetivo de una noticia? Transmitir información desconocida al público. Cuando un hecho es una noticia, cuando es noticiable, es decir, que merece ser contado por resultar novedoso, actual o por tratar algún tema de interés de la sociedad. ¿Cuándo suceden las noticias? Las noticias son sucesos de rigurosa actualidad. Su vigencia es muy breve. ¿Cuál es la estructura de la noticia? La información se presenta como pirámide invertida, que organiza jerárquicamente la información, de lo general a lo particular. La información general va primero y luego va detallándose cada vez más hasta llegar a el punto principal de la pirámide, que solamente nos está marcando detalles. Aquí tenemos un ejemplo de una noticia y vamos a ver al paratexto de la noticia, a todas las partecitas que la componen. En primer lugar, tenemos la fuente, es decir, el diario, el periódico, la revista donde haya salido esa noticia. Otro elemento importante es la sección. Existen muchas secciones en los diarios: espectáculos, cultura, policiales, economía, mundo, sociedad, etc. Esto permite encontrar fácilmente noticias de nuestro interés, divide en categorías las diferentes noticias. Dada la importancia de la actualidad de la noticia, es muy importante que esté la fecha, ¿sí?, que aparece en la parte superior de la noticia. Ya hablando propiamente del paratexto de la noticia, tenemos que lo primero que podemos ver, una pequeña oración que introduce, que antecede al titular, es la volanta. Recuerden esa palabra volanta porque parece estar volando encima del título. Luego, en general con otra tipografía, en negrita, en un tamaño grande, está el titular. Y debajo del titular,
que siempre tiene que ser algo llamativo y relevante para atrapar la atención del lector, está el copete, que también pueden encontrar con el nombre de bajada. El copete es un resumen, una sinopsis de todo aquello que la noticia dice. El periódico, el periodista, la publicación supone que no todos los lectores van a leer el diario de principio a fin. Entonces, dar una pequeña introducción, un resumen de lo que esa noticia dice en el copete es muy importante porque esto puede atrapar la atención del lector y hacer que quiera seguir leyendo. También, aunque no es obligatorio, pero la mayoría de las noticias tienen imágenes, algunas tienen dibujos y debajo tienen un epígrafe, que es aquella pequeña oración que explica esa imagen. Todo lo demás será el cuerpo de la noticia. En los diarios impresos, el cuerpo de la noticia suele aparecer en columnas, como lo vemos allí. Si buscamos la versión del diario digital, aparece como en cualquier programa, como el Word, ¿sí? En un texto que solo mantiene sangrías o espacios entre párrafos, pero no está encolumnado. El primer párrafo se llama entradilla o lead en inglés, de allí líder, ¿sí? Porque es el primer párrafo que lidera toda la información y donde debería estar la información más relevante, más importante, y así como en el copete, atrapar la atención del lector. También puede haber subtítulos, en este caso en esta noticia no hay, si es una noticia muy larga puede haber subtítulos que dividan la información de la noticia. Aquí lo que sí encontramos es un recuadro. En el recuadro hay una información que se está remarcando, que es importante ponerla aparte, tal vez porque tiene que ver con el tema, pero no específicamente con lo que se estaba desarrollando en el cuerpo de la noticia. La noticia debe responder preguntas básicas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué o para qué? ¿Cómo? Vamos a ver un ejemplo. Todas estas preguntas suelen aparecer en la entradilla. Este caso es la entradilla de una noticia del diario La Nación argentino del 25 de junio de 2020. Es un fragmento adaptado. Estas preguntas las llaman los periodistas en general las 5 W, porque vienen del periodismo en inglés. W questions: what, who, where, when, why. Nosotros le agregamos una más, el cómo, how, sobre todo en algunos tipos de noticias, que son los policiales. ¿Cómo fue que sucedió el hecho? Leamos este párrafo, esta entradilla del 25 de junio. A la larga lista de adaptaciones y revisiones del detective más famoso del mundo, ahora a Sherlock Holmes le apareció una hermana. Se trata de Enola Holmes, la protagonista de una serie de novelas escritas por Nancy Springer, que tendrá su oportunidad en la pantalla. Netflix, que con este film declara su intención de producir contenido para toda la familia frente al avance de Disney Plus en todo el mundo, confirmó que en septiembre se estrenará esta película dedicada a la joven investigadora que interpreta Millie Bobby Brown. ¿Qué es lo que nos está informando esta noticia ya directamente en la entradilla? Que se estrena una nueva película que ¿quién la protagoniza? Enola Holmes. El personaje lo hace Millie Bobby Brown. ¿Dónde? En la plataforma Netflix. ¿Por qué o para qué? Para competir con Disney Plus. ¿Y cómo? Con un contenido para toda la familia, con una adaptación de las novelas escritas por Nancy Springer. Es decir, que todas las preguntas básicas de la noticia están respondidas en un solo párrafo. Luego, ¿sí?, como pirámide invertida, se irán explicando los detalles de la filmación, se incorporarán otros datos, se incorporarán testimonios. ¿Qué datos hacen falta en una noticia? Todo lo que una noticia dice debe ser verificado y extraído a partir de datos de la observación y de las declaraciones de los protagonistas del hecho. No puede ser una invención, no es una novela, una ficción que inventó el periodista, es algo verdadero. Por este motivo, la noticia incluirá datos cuantitativos que respaldan las informaciones. Cada vez que sea necesario, dará cantidades, ¿sí?, porcentajes, números que ayuden a reforzar la idea que se está queriendo informar. Por otro lado, va a incluir testimonios de los diferentes actores involucrados en el hecho.
Los testimonios pueden estar en estilo directo, por ejemplo, con las citas directas, y ahí debo usar las comillas sí o sí y las palabras textuales tal cual fueron dichas por las personas a las que el periodista le preguntó. Pero también puede usar un estilo indirecto, es decir, no decir palabra a palabra como se las dijeron, sino con verbos del decir, dijo que, expresó que, añadió que. Entonces se parafrasea aquello que se tomó como testimonio y eso también va a servir para respaldar la información y dar cuenta de los distintos puntos de vista de un hecho. Por supuesto, el estilo directo es mucho más verídico que el indirecto. También van a incluir segmentos narrativos donde se cuentan cosas que van a contextualizar la información y se utilizarán ejemplos que facilitarán la comprensión del hecho noticioso. ¿Cuáles son los recursos en la escritura de la noticia? Como ya dijimos, las noticias incluirán segmentos narrativos y vamos a ver este ejemplo. El personaje de Enola Holmes no existía en las historias originales de Sherlock Holmes inventadas por Sir Arthur Conan Doyle. El personaje de la jovencita fue creado por la escritora Nancy Springer en 2006. Como podemos notar, se cuenta algo en este párrafo sobre lo que se está informando sobre esa película que se va a estrenar en septiembre, pero se está contando con un segmento narrativo algo que le interesa a la gente que está leyendo esta noticia. Pero por otro lado también habrá segmentos descriptivos. Leamos este párrafo. Enola es una bella y fuerte adolescente que se rehúsa a adaptarse a los estereotipos de los años 1880. Interpretada por la muy joven Millie Bobby Brown, esta cinta será un éxito. Este fragmento lo que está diciéndonos cómo es algo, cómo es ese personaje que está protagonizando este film. Así que se describen sus características. Veamos los tiempos verbales que se utilizan en las noticias. Prestemos atención a los siguientes titulares de diarios argentinos. Dólar. Por la crisis de reserva, endurecen el cepo y llevan la cotización a 131. Endurecen y llevan. Agua con mal olor. ¿Cuáles son los barrios más afectados? Son. Hallan un fragmento de anticuerpo que podría neutralizar al coronavirus. Hallan. Y luego un podría. Los verbos que están subrayados están en presente del indicativo. Esos verbos, ese tiempo verbal, mejor dicho, es el más usado en los titulares y el que más debería usarse, porque la noticia es algo actual que pareciera que está sucediendo en este momento y que va a continuar sucediendo en estos próximos días. El presente entonces es el tiempo verbal más frecuente en los titulares de las noticias, también en los cuerpos de las noticias. Ahora, en algunos casos se puede utilizar el pretérito, es decir, el pasado. Veamos estos ejemplos. Pronóstico alentador. Bill Gates estimó cuándo estará la primera vacuna contra el coronavirus. El gobierno de Paraguay envió 800 agentes para continuar la búsqueda del ex vicepresidente Oscar Denis. Relación con la Unión Europea, Gran Bretaña. Boris Johnson se anotó un primer triunfo con la ley que modifica el Brexit. Relaciones complicadas. El gobierno de Donald Trump revocó los visados de 1.000 ciudadanos chinos por motivos de seguridad nacional. El pretérito también es aceptado en los títulos. Se supone que el pretérito se utiliza para acciones más puntuales que no continúan en el tiempo. No es que Donald Trump revoca los visados y esto continúa durante semanas y meses, sino que hizo algo que empezó y terminó. De cualquier manera, es un tiempo verbal mucho más ambiguo que hay que interpretar. Veamos el uso del condicional, que es muy importante en los diarios. Este es un titular de página 12. Freddie Mercury, un mito que hoy cumpliría 74 años. Ese uso del condicional es totalmente correcto. Freddie Mercury falleció y por lo tanto es imposible que hoy cumpla 74 años. Por lo tanto, esa hipótesis, ese condicional, está dado por el motivo de que Freddie Mercury ya no está entre nosotros. Pero fíjense estos otros ejemplos. Coronavirus. China podría comenzar a vacunar en noviembre. Muy pocas personas podrían jubilarse sin una moratoria.
Nieve en la cancha, las condiciones en las que jugaría Messi en Inglaterra. Polémica, Donald Trump dijo que la vacuna contra el coronavirus podría estar en semanas. Ese uso del condicional, en todos los casos, y aquí además en varias veces en el verbo poder, aunque esto no es obligatorio, tenemos el ejemplo de jugar, varía, tiene que ver con que no es una información segura, es una hipótesis, no hay demasiados datos que confirmen este titular. Por algún motivo el diario quiere informarlo de la misma manera, pero hay que tener cuidado, cuando aparece un condicional no es una información tan verídica y tan chequeada como si cuando nos aparece en presente o en pretérito. Algo de lo que se habla muchísimo es de la objetividad en la noticia. Una de las principales características de la noticia es que la información debe mostrarse de manera objetiva, es decir, que el autor no selecciona la información a partir de su valoración personal, sino que trata de ofrecer en el texto todos los datos necesarios para dar cuenta del suceso que se informa. Entonces, para que una noticia resulte confiable, debe cumplir con los siguientes requisitos: veracidad, los hechos deben ser verdaderos y por lo tanto verificables. Es decir, que deben ofrecerse datos o fuentes confiables que respalden lo dicho. Testigos, especialistas, instituciones. Y por otro lado, rigurosidad. Si bien en todo hecho se pueden encontrar diversos participantes, causas e intereses, una noticia es rigurosa cuando se presenta información de la manera más completa posible y además que dé voz a todos los involucrados en el hecho noticioso. Sin embargo, aunque la noticia cumpla con todos estos requisitos, la objetividad completa es imposible de lograr. La subjetividad en la información se visibiliza a través del lenguaje y de la selección de fuentes y de los testimonios, que constituyen un punto de vista y un recorte determinado acerca de lo que se informa. Y ahí entra a jugar algo que se llama la línea editorial. La línea editorial es el conjunto de principios y valores por los que se rige la actividad periodística de un medio de comunicación, profundizando así en lo que también se conoce como su ideología. Esta se visibilizará a través de los temas que decide abordar, o también los que silencia o con los que no se quiere ver relacionada. La línea editorial estará muy relacionada por los intereses políticos y económicos de la empresa editora, las empresas que publiciten en el medio, así también por los conglomerados mediáticos internacionales que sean propietarios de los distintos medios de comunicación. Vamos a ver un ejemplo donde la línea editorial se ve claramente. Estas son las tapas de los diarios Clarín y Página 12 del 12 de marzo del 2013, el día posterior al discurso que dio Cristina Fernández de Kirchner, en aquel momento presidenta de la Nación, en la inauguración del 131 periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Aquí vemos las dos tapas. Prestemos atención primero a los titulares. El titular de Clarín dice: Cristina anunció que avanzará sobre los jueces y la justicia. El titular de Página 12 dice: yo quiero en serio una justicia democrática. La primera diferencia que notamos es que el diario Clarín elige hacer una afirmación, utiliza el pretérito, y no son las palabras directamente de la entonces presidenta. En Página 12, sin embargo, sí están las palabras extraídas textuales de lo que dijo la presidenta en el discurso. No nos vamos a meter a lo que dice directamente la noticia en sí, que sería muy interesante analizar las dos versiones del mismo hecho, pero sí podemos notar algo que es muy claro en estas dos tapas y que tiene que ver con la línea editorial. Miremos la fotografía. En el caso de Clarín, la fotografía es un poco más pequeña. Se la ve a Cristina Kirchner mucho más cerca, eso hace que se vean mucho más sus rasgos, por lo tanto su edad, que se note más su edad. Y también se eligió una fotografía donde claramente se ven sus anillos o su reloj de oro. Es decir, se la ve en una posición ostentosa. Y la cámara la toma de frente. En cambio, en la imagen de Página 12, que es un poco más grande, la cámara del fotógrafo está del lado de la presidenta, a la que se la ve saludando, mucho más alejada, mucho más estilizada también, y con una cantidad de público detrás de ella que la fotografía, que aplaude y que tira papelitos.
Es decir, en el caso de Clarín, podemos decir que el diario desde su línea editorial se ubica desde la vereda opuesta, así como el fotógrafo, y en el texto va a denunciar mentiras que considera en el discurso o contradicciones en las que la oradora incurrió. Clarín se ubica en el lugar de la denuncia y apela a la desconfianza. Avanzará sobre los jueces y la justicia. En el caso de Página 12, la noticia parece acompañar los actos de gobierno que propone en el discurso la presidenta y quiere confiar en las palabras que está diciendo. Claramente, ante un mismo hecho, el diario se posiciona ideológicamente, uno a favor y otro en contra de la que era en aquel momento presidenta de los argentinos. Pero lo mismo sucede en otros lugares del mundo. Miremos las tapas de los diarios españoles del 20 de marzo del 2020. El diario El Periódico, que sale en Cataluña, tiene como titular "El sistema sanitario en puertas del colapso". El diario El Mundo, "Estamos preparados para aumentar el plan de emergencia". Ese titular, uno, es también una cita textual, la del diario El Mundo. En cambio, El Periódico elige hacer una afirmación, incluso con una elipsis verbal. Nos quita el verbo. Ahora, ¿están diciendo lo mismo? En El Periódico, la imagen que nos está dando de la pandemia es realmente justamente con la palabra que utiliza, de colapso, de crisis. En cambio, el titular del Mundo es más positivo, porque habla de una preparación para aumentar el plan de emergencia. Sin embargo, no está diciendo lo contrario, pero está viendo el mismo hecho de dos lugares distintos. Y fijémonos en uno de los diarios con más tirada de España, que es El País, que como titular principal pone en el mismo día: "La mitad de españoles teme perder el empleo por la crisis", algo que no tiene que ver con el sistema de salud. Sin embargo, en un recuadro muy pequeño en la parte derecha inferior, vemos que dice: "Necesitamos ayuda, estamos desbordados". Ahí sí hablando del sistema sanitario, pero definitivamente no en el lugar preponderante que lo ponen El Periódico o El Mundo. Aquí se está viendo la línea editorial. Cambiar la forma de expresión frente a una misma noticia también puede hacer que leamos con una intención completamente diferente. Miremos las dos tapas de los diarios argentinos La Nación y Clarín del 28 de agosto del 2013. Estos dos diarios argentinos, tienen una línea editorial bastante similar y sin embargo, frente al mismo hecho, lo titulan de una manera que cambia un poco la interpretación. La Nación titula: "Dejarán de pagar ganancias los que cobren salarios de hasta 15.000 pesos". El diario Clarín titula: "Pagarán ganancias solo los que ganen más de 15.000 pesos". En realidad están hablando de exactamente lo mismo, pero si tenemos en la cabeza lo que Halliday dice sobre el tema y rema, y considerando que es la primera palabra de una oración, aquella que llama más la atención y que contiene el peso más importante del significado de esta oración, el que queda más en nuestro inconsciente y que resuena más en nuestra cabeza, ¿nos da la misma idea decir que se deja de pagar o que se pagan ganancias? ¿Hay uno que nos está dando una visión más optimista que el otro? Los géneros periodísticos en el cine han aparecido en innumerables cantidades de películas, han sido fuente de inspiración desde los comienzos del cine. Preparen los pochoclos porque vamos a darles algunos títulos que si les gusta este tema no se pueden perder. En 1941 se estrena Citizen Kane, El Ciudadano Kane, protagonizada y dirigida por Orson Welles, una de las películas más famosas de la historia del cine. Y se dice que está inspirada en la historia de Wendell Hearst, a quien vimos en una de las primeras diapositivas de este video. Otra película que no te puedes perder si te gusta el género periodístico es Todos los hombres del presidente, All the President's Men, estrenada en 1976 y dirigida por Alan Pakula,
protagonizada por Robert Redford y Dustin Hoffman. Esta película mostró un caso real, el caso de la caída del presidente Nixon, de Watergate en los Estados Unidos. Pero hay innumerables cantidades de películas que tratan estos temas desde diferentes puntos de vista. The Front Page, con Jack Lemmon y Walter Matthau, Network, Paul Newman y Sally Field en Ausencia de Malicia, Broadcast News, The Paper, Al Pacino y Russell Crowe haciendo The Insider, Up Close and Personal, una comedia romántica pero también con tintes de periodismo, Spotlight, bastante más nueva, Lions for Lambs, y la que hoy podés ver en Netflix, The Post, con Meryl Streep y Tom Hanks. Para realizar este video utilizamos esta bibliografía. Te recomendamos que si te interesó sigas investigando y busques más cosas de tu interés y que sigas leyendo los diarios digitales o en papel. Seguramente vas a encontrar muchísimas más cosas interesantes. No dudes en contárnoslas. Gracias por escuchar. Si te gustó, suscríbete a nuestro canal para recibir más informaciones de videos de lengua y literatura. Además, no te puedes perder la parte 2 y la parte 3 de este video, donde hablaremos de la crónica, la entrevista y las fake news. Los esperamos la próxima.